Hola a todos jóvenes. El día de hoy les tenemos un video muy especial. Bienvenidos todos. Vamos a conocer la casa del Pecas. Pecas vive en un dúplex. ¿Cómo estamos? Véngase, Pecas. Vente, porque tú eres el bueno hoy. Ahora sí que hoy sí eres el protagonista. Échatelo como solo tú sabes. A ver, y yo Ahora le aquí. encanta la cámara a Pecas, ¿eh? No. Pecas domina la cámara. Sí, cómo no. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. Porque nuevo show del Pecas, dice por ahí. Vamos a revisar la opción de cómo pudiéramos aprovechar el patio de atrás, ¿verdad? Pero que yo insisto, deben de ser muebles para no perder la luz, porque si es muy valiosa todo ese huevo que tienes ahí, ese huevo que tienes acá. No, y ya cuando le quitemos el plástico de ese lado, pues más luz va a tener, ¿verdad? Y quizá trabajar un poquito El mucho mejor. plástico se lo puse porque cuando llueve Les como pega. de lado, Ajá. se mete todo el agua. Ok, Es bueno, importante. es bueno saberlo, sí. Sí. Las láminas estas de acá arriba, ¿verdad? Sí. Esas láminas, ¿a quién le mandan el agua? Aquí al patio de patio aquí. del vecino, ¿eh? Aquí Al abajo. vecino. Después que das de cuenta, si no está techado, si no estuviera techado, no tuviera nada. Ajá. Aquí cayera todo el agua y pues todo se iba allá abajo porque ahí está el... ¿Tienes drenaje? Sí. Sí. Aquí con unas buenas repisas de herrería, algo bien trabajado, queda muy ordenado. O sea, lo que necesitamos aquí es ordenar. Ordenar y simplificar. Y unos buenos muebles para que esta cocina que ya empezó el Pecas. O sea, imagínatela cómo la tendrán las otras casas que nomás tienen la tarja, ¿verdad? Aquí Pecas ya hizo un muy buen trabajo porque ya se siente como cocina. Claro. Ya tienes estas cubiertas. Y el azulejo, pues también quedó muy bien. Sería cambiarlo. Así. Te quedó muy bien. Nomás sería cambiarlo. Para que haga juego, pues que digo, lo pudiéramos mantener. No lo veo mal. Ya es blanco. Pero, pues bueno, de todas maneras lo va a tapar los gabinetes. ¿Verdad? Sí. Y los de abajo también. O sea, quedaría nomás como los 60 centímetros del splash. Puede quedar como un vestigio. ¿Lo dejarías? Pues yo no, pero si ellos quieren, sí. Sí. ¿Qué dice el Pecas? Depende. ¿Qué dice, señora? Que lo quiten, ¿Qué oiga. dice el público? Que ¿Qué dice el quiten, público? oiga. Sí. Que sí se vaya. ¿Mande? Que se quede o que se vaya. Pues ahora sí más bien como ustedes vean, si favorece con lo que van a poner, pues que se quede y si no, pues que se vaya. Dice la señora Sí. que si el cuarzo que van a poner va a estar más bonito que ese azulejo, que Pues no hay sí. problema. Hoy solo Cocina Gallery les están hablando. Sí. Hoy, Fabi. Hoy. Ok, pero me gusta que están abiertos a las posibilidades. Sí. Pues vamos a planearlo, ¿verdad? Vamos Sí. a darle Hacer forma. el plan de trabajo. Porque también lo que queremos, bueno, ustedes pues aquí viven, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, no se pueden salir. ¿O sí? Sí. Pues ahora sí me puso a pensar. Oh, pues sí, sí Pues podemos sí. salir. Sí se pueden salir. Puedo sacar todo lo que tengo en la bodega, sacar todo y puedo ir para allá. Ok. Aquí está la otra casa, está la que la agarramos para la bodega. Ujú. Aquí está a media cuadra. Ok. Desocupar todo eso y vamos para allá. Que lo que te decía que la intención es que lo hagamos rapidísimo, ¿verdad? O Sí. sea, que entremos y que ya tengamos todo bien organizado, bien armado el plan de trabajo y que entremos. ¿Con qué empezaríamos? Quitar puertas, ¿verdad? Desmontar. También yo creo que no perder alturas por el tema del piso, ¿no? Quitar el piso. Hay que eliminar el piso y básicamente todo. Dejar el cascarón, prácticamente. Pues es que fíjate, sí necesitas sacarlo de la bodega para llevarte todos los muebles para allá, dejar la casa sola completamente, ¿verdad? Ujú. Para entrar y rapidísimo quitar piso y poner piso, ¿verdad? Sería. Sí, sí, correcto. Lo Pues primero. hacer el plan de trabajo para hacer varios trabajos también al mismo tiempo. Ujú. Porque, por ejemplo, si nos dan un diseño de cocina en el que cambian las instalaciones, la ubicación, también hay que hacer ese trabajo. Claro. Porque puede hacer que
pueda cambiar el diseño, ¿no? Sí, Las sin duda. instalaciones. Que ya traeremos a Fabi para que analice, Ujú. pero creo que esa estufa no es incómodo que esté pegada al muro, la estufa. Sí, ¿Sí, no? sí, porque a veces, por ejemplo, cuando son sartenes chicos, pues sí caben bien, pero cuando ya son grandes, no. Exacto. Sí, la estufa yo la pondría en el centro, ¿verdad? Ujú. O quién sabe, igual y hasta las pones junto a la tarja, bueno, un poquito separada, pero para que esta fuera una zona de trabajo y la otra fuera una barra completa, ¿verdad? Barra de, pues sí, de picar y así. O sea, y creo que sí, eso es bien importante, o sea, la forma en la cocina, cómo quede diseñada, esa es, yo creo que ese es el corazón de la casa. Sí. Este tipo de cosas, ¿verdad? Que no quede botado bueno, que eso va a ser difícil, ¿verdad? Que no quede, No, porque el no, muro eso está no. tan chico que no lo puedes rebajar. Sí, no. y como te digo, ese muro es del vecino y mío. Haz de cuenta que ese Son muro divide compartidos. las dos casas. Claro. Aparte son muros de molde, de concreto. Y eso piden 10 Entonces ni 10 cómo centímetros es lo rebajar. que miden. Ajá. Como estas las boquillitas, es 10 centímetros. Sí, son boquillas de 10. Ok. Nomás lo que es la pasta que tiene lo más grueso, Ujú. la pura pasta. Que eso es otro tema, ¿verdad? Yo creo que hay que quitar la pasta. Pero para quitar la pasta, Pero ¿para qué quitarías la pasta? es para la textura, ¿no? Para que En fuera esta liso. puedes trabajar, al contrario. O sea, la aplicas sobre. Claro, Este agarra. Este lo dejo, Ujú, está sobre la pasta. Ok. Yo no le quité la Sí. pasta. ujú. No le quité la pasta porque la pasta está bien agarrada ya de este porque trae otros de estos sellador y sabe qué tanto trae la pasta para que se agarre sobre la pura losa. Claro. De hecho, puedes sellarla. O sea, antes de que venga el siguiente recubrimiento, volver a sellar y ahora sí para que tenga bien. Lo que pasa es que ya cuando esto está pintado, ¿no? Sí, Ya con pintura, pues no es lo más ideal que trabaje la pasta encima de esto, sino hay que sellarlo y ya ahora sí tiene toda la adherencia perfecta para Para poder enyes- trabajar sobre ella. Es que no sé tú qué opinas, pero a mí yo preferiría enyesarlo. ¿Tú qué opinas? Mira, yo recomendaría más una pasta lo más fina que se pudiera, pero Ok. que fuera pasta. La Pasta. pasta es más durable al tema de las humedades. Por ejemplo, si tú te fijas, ve el yeso, qué delicado está aquí. Ya está todo reventado Sí. por temas de humedad también. Que ese es otro punto. Tenemos que impermeabilizar ahí arriba. Ah, ¿qué tipo de impermeabilización tienes arriba? ¿Es no asfáltica? tengo nada. Cervezante no tengo nada. La mano de Dios, dice el Nomás la Pecas. pura lechadeada Es todo lo que hay. es lo que tiene. Ah, ok, bien. Pues ese sí es un trabajo que tenemos que hacer. Ahí nos están escuchando, Fester. Ahora, ahora el balazo es para ustedes. Ok. Entonces sí, impermeabilizar arriba, Claro. arreglar. Y entonces aquí le aplicarías pasta también para que tenga el mismo acabado que los muros. Que se vea todo con el mismo terminado, uniforme, ¿no? Sí. Sí, Aparte, ese es el tema. La pasta tiene una mejor, ¿cómo te? Adherencia. Tolerancia a la humedad, ok. ¿no? Que en teoría no debemos de tener, ¿verdad? O sea, si impermeabilizamos bien, se debe de No acabar. deberíamos. ¿Hay buenas pendientes arriba? Sí, ¿Sí? sí, pues le puse yo ladrillo, pues. Ah, le pusiste ladrillo de azotea. Ladrillo de azotea. Ah, ya, órale. Ok. Sí, ladrillo de azotea, pero pues como te digo, no le he dado mantenimiento, pues ahorita. Sí. No ha habido. Ok, entonces es arreglar allá arriba, revisar las pastas, si hay si hay alguna marca que quiere entrarle, ¿verdad? De patrocinador a este proyecto con su estuco, con su pasta, ahí les hablamos, jóvenes. Sí. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com porque ahorita ya estamos organizando a los patrocinadores que nos van a apoyar y todos son bienvenidos, todos. Ok, bueno, lámparas, Calux, ahí les hablamos, ¿verdad? Bueno, Porque eso. requerimos lámparas. Fíjate, eso sí me gustaría, mandar las lámparas a los muros, hacer una ranura y en lugar de tenerlas en los techos, tenerlas en los muros. Pero tres muros de concreto. El Ah. espesor es muy delgado. Sí, y luego a veces te sale la malla pegada hacia acá. No me digas eso, Pecas. Sí, es que ¿no has visto en unas casas se ve la malla, mira. Se ve la Tu malla. esposo pues, no se deja querer. ¿eh? No, ¿verdad? Se ve, en unas partes se ve la malla que está pegada a los muros. No, Mira, sí, ya, sí, ya. es que es muy Allá poquita. está esa A vivir ver, machín, a ver, mira. a ver. Ahí, mira. Si la sacas a ver, mira.
¿Será que no? Bueno, pues sí. Si alcanzas a ver allá en aquella casa que está sola. No, Está- no alcanzo, pero Ahí sí me lo está la imagino. palmita. ¿Dónde está la palmita? Mira. Allá arriba. Sí. Ah, ya te entendí. O sea, tú te refieres a eso que se ve ahí, que se ve la malla ahí Se ve pegadita la al... malla. Te Ajá. toca suerte de que te quedó cargada por un lado, para acá y. Ajá. ¿Verdad? No, y aparte para meter chalupas y todo, pues te pasas con el vecino para Con el poder, vecino. Pues, Es que eso sí me encantaría. O sea, mover las lámparas de ahí hacia los muros se sentiría completamente otra casa. Porque ahorita la estamos viendo, pues, de día, ¿verdad? Pero de noche de sentir el foco incandescente en el techo. en vez de que lo pusieras sobre este lado, la o lámpara. meter cables de uso rudo que para que ya no tengas que meter ni poliducto ni nada y ya la ranura sea muchísimo más delgada. Solo no podrías colocar chalupa, ¿Ok? ¿sí? Pero un cable de uso rudo para que el cable precisamente ya quede protegido, ¿no? Ah, pues si eso se puede, si está bien. Ujú. Esa podría ser una opción. Que estaría increíble. Ahí sí te digo que, bueno, que aquí tienes también, Ahí tienes posibilidad de bajarla. Ajá. ¿tú crees que las nervaduras que vienen al ras del yeso, me imagino, ¿no? Sí, pues aquí se ven, ¿No mira. traes espacio? Se ven las marcas de estas, las vigas. Haz de cuenta que viene como a cada metro. Ya. Como a cada metro vienen las vigas. Ok. Mira, aquí se nota una, mira. Aquí, mira. Esta es una, mira. Aquí no se alcanza a ver. Sí. Aquí sale una. Aquí derecho todo. Están de lado a lado. Haz de cuenta que son como de a metro las de estas. Ajá. Como de a metro las vigas que están así. Aquí en la esquina, como a una cuadra, está quemaron una casa. Ujú. La quemaron, bueno, ahí se ve toda La estructura. la estructura, nomás se ve el puro canal que quedó. Que quedó de las puras de estas. Pero están como de a metro. Es que podríamos mandar el cable de uso rudo por el peralte, ¿no? De la vigueta. No, es que no son viguetas. Son de concreto. No, pero haz de cuenta que están coladas. Sí, por eso digo. Pero esta no tiene de esta. ¿Cómo dijiste? El patín. No tiene patín. No tienen patín, haz de cuenta que Pero le siembran. puedes quitar un poquito al poliestireno. Ah, por estilo sí. Ajá, por para estireno. meter el cable de Sí, uso para rudo por atascar. ahí. Haz de cuenta que estas le siembran, ponen el poliestireno y ya la cuelan la viga. Ok. Queda colada con la Se la cuelan aquí en el sitio. con el que agarra el poliestireno, pues. Ya. Porque haz de cuenta que no puede el poliestireno así, no. Primero pues, le siembran, ponen el armado y ya ponen el poliestireno y ya cuelan. Ok. Para que quede como lo hicimos allá con Como blanco. losa aligerada. Pues sí, que quede toda la losa de arriba y las vigas y todo, que quede en un solo cuerpo. Pues tendríamos que picarle un poquito, ¿no? Pelarle para que se abra y ver cómo podemos mandar el cable de uso rudo para el muro, ¿verdad? Sí. La otra sería no utilizar esas salidas. Utilizar algunas otras salidas que vengan de otro lado. ¿Sí me entiendes? Sí. Más de los muros, por ejemplo. Claro. Y ya nomás subimos por ahí. Mira, ya se enojó Pecas. Becas. Todo No, bien. Como que por aquí pasa Pecas. una ira. Por aquí. Y ve el espesor, es nada, ¿eh? Aquí está una Ahí ira. está, bueno. Salió. Aquí. Ah, pues mira, ahí justo donde le picó. Aquí se va una, es que digo que está donde como le cada destruyó metro, el mira, techo. aquí está la otra. Mira. Espérate, Pecas, que todavía no empezamos. Ah, Ya aquí quiere está la tumbar, otra. ¿verdad? No, ¿Por qué es así, eh? Ya te Por cada metro desesperado, está, ¿verdad? pues. Ya quiere Aquí está tumbar. una, mira, aquí pasa una aquí. ¿Dónde era? Mira, ¿verdad? Dígale algo usted. ¿Dónde No. era? Mira. Por aquí pasa una, está como cada metro. Es cierto que llorabas mucho cuando te llevaban a otra casa y te quisiste regresar a vivir aquí. Sí, ¿Y por qué te gusta vivir más con tu abuela que con tu mamá? Cuéntame eso. o sea, pues me acostumbré desde chiquito a dormir aquí y siempre me quedo a dormir aquí. De hecho, allá tengo mi cuarto. Sí, ya lo vi, está lleno de dinosaurios. O sea, ¿a qué distancia crees que está la malla? ¿La qué? La malla, ¿a qué distancia crees que esté? Pues siempre la dejas centreada. Al- Ajá. Centreada. Ni modo que te toque mala suerte que ahí te vaya a salir. ¿Verdad? Pues no creo. Pues Calándole, pues. sí. Calándole. Calándole, y si no, como dice Abraham, pues nomás la bronca es que para que la bajes a la altura, donde van a ir las lámparas.
Ya pues ahí la puedes meter corrida por el techo. Y se pierde. Por la esquina del techo se puede perder. Sí, está bien. Tenemos que buscarle con el electricista. Ujú. Pero creo que eso sí es fundamental. Y ya después las tiritas de LED ahí La en la cocina, pues. Es que esos son los toquecitos que van a hacer cambiar, sentir que es otra casa. Lo claro. mismo las luminarias en la recámara principal, ponerle 2 luminarias ahí en los burós, chaparritas como teleras Las de para leer. cortesía, sí. Trabajar el piso del muro perdón, el piso del cuarto de lavado. Ahí sí yo creo que sí le pondría el mismo piso de adentro. Se lo pondría en el cuarto de lavado como para que quede bien. Arreglar bien esa estructura de arriba. Si le podemos quitar las láminas, ponerle, no sé, un policarbonato, que le llegue luz, ¿no? Pues hasta podría ser. A mí lo que se me ocurrió también es, podríamos hacer como una especie de, queriendo, por ejemplo, con el material de Covitec, por cierto, podríamos hacer, Ahí les hablan, Comintec. podríamos hacer el muro en vertical, el horizontal y generar un pasillo al centro de ventilación, iluminación. Ok. O sea, tú dices cerrar los laterales. Los laterales hacer esto, como unas grapas. Ajá. Y al centro imagínate que dejas iluminación y ventilación natural. Ya. Ya. Sobre todo para proteger lo que se vaya a hacer en los costados. Ujú. Sí, sí, Y sí, imagínate, si tú corriste entonces el área de servicios hacia el fondo, ya quedó cubierta. sí. Ya. Claro, por ti te refieres a los posibles muebles que pondríamos en los costados. Y ya quedan protegidos también por esa techumbre. Claro. Ujú. Sí, puede ser. ¿Te lo imaginas? Sí. ¿Sí, más o menos? Ya. Y sí nos dan chance de trabajar un poco de los lados de los vecinos, Sí. porque tenemos que meternos, ¿no? Sí, no, Hay que no, meter pues, andamios. Ajá. Sí. pues aquí con este pues está a doble altura, que no hay bronca. Ajá. Y es doble altura, además el vecino sería este. Ok. Pues hasta él le sirve porque le queda tapado, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ya no va a tener ruido. Como él nomás le tapó allá de muro, una escuadrita allá de muro, Ah, yo la le vi. puso una escuadrita allá. Ajá. Y también este ya tiene su muro hasta arriba, unos pedazos, este también le levantó unos pedazos, pero lo hizo guacaleado así, con de Mm. huecos, Ok. un pedazo también tiene. El Cebeira. Ah, ya te entendí. O sea, le hizo un muro guacaleado, Guacaleado, como celosía. no se lo hacía, Ok. para que traiga luz. Sí, hasta no estaría mal echarle un techo Covintec aquí arriba, ¿va? Quitar la lámina y ponerle un Covintec. Y hasta por sensación de temperatura y todo, pues la Ujú. lámina siempre es más caliente y todo. Sí. El otro sería más durable todavía. Pues yo había pensado un día, dije, como ya está alarmado, le cimbro y le cuelo Le cuelas los muros. los muros, así Ujú. como va el colado, pues. Ajá. Dije, pues ya está alarmado y todo. Es que ese, por ejemplo, te sirve hasta para el panel ese, Sí. como el de Covitec. Este mismo armado, ahí lo sujetas Es que y ya queda zarpeado. Y no le avientas tanto peso tampoco. sí, Ahorramos temas de también. peso, porque esta Ujú. techumbre ya estaría pesadita. Ya Sí, sería algo. Pero puede ser, ¿no? también. Sí, sí, sí. De ambas formas se puede hacer. Pero entonces, a ver, lo que yo no entiendo es, ustedes dicen cerrar este, ya le quitaron la mitad de luz al patio y nomás dejar ese Pero hueco aquí va ahí a quedar, Sí. aquí va abierto aquí al centro. al centro. dice. Imagínate que la puerta, que Ajá. esta puerta hace un pasillo, Y le ponemos un policarbonato ahí. algo levantado, Un por ejemplo, templado. que siga siendo alguna protección para lluvia o cosas de ese tipo, pero que quede a diferente altura para que siga haciendo ventilación. Incluso esa parte puede quedar También, abierta como si fuera una también, línea ahí que como si baja. fuera una línea que baja, tal Ya. cual. Pues no se me hace mal porque el ruido del vecino a mí no me encanta. Ah, entonces, con ese muro ya tapas bastante ruido del vecino. Bastante. Y proteges los muebles que pudieras llegar a tener aquí también. Ujú. Pues con Covintec se puede hacer, ¿no? Como tú dices, Yo creo que Se es puede una buena hacer bien. opción. con una lámina casi anda saliendo todo eso. Pero bueno, hay que hacerle la de arriba, ¿verdad? Unas 2 hojas. Sí. Sí. Ok, listo. Sí, me gusta, ¿eh? Porque tenemos luz, tenemos un poco más de privacidad y ya no se nos mete el agua
Entonces, todo ese espacio de ahí, podríamos hacer una celosía, Tal ¿verdad? cual, Sí. también. ¿verdad? Yo sé que Ujú. le armé esta para subir tiliches aquí. ¿Y por qué tanto tiliche, Pecas? Cuéntame. Pues es que haz de cuenta, esta bicicleta era la que usaba antes. Aquí. Ah. Y pues esas ollas son como que a veces para la birria, pues es que como a veces salen eventos. Sí. Y mi esposa pues sabe hacer birria y eso, y Ah. salen eventitos de hacer birria o Claro, claro, claro. veces que de carnitas o... Ya ni digas que ya son las 2, Sí, 3 de ya. la tarde. Y esos platos se ven buenos para las carnitas, ¿eh? No, para la sí, birria, mira, exactamente. pues son para las birria. Ok, ok. Este patio puede quedar muy interesante, ¿eh? Ujú. Y sabes qué, también habría que dejar preparado para que puedan registrar la azotea también. O sea, por eso sí es importante esa abertura para que tú puedas subir a la azotea cuando tú lo Sí, pues que requieras. fíjate, al rato como que ya esté que compren la casa esa que cuido allí, Ujú. ya no voy a poder Ya no puedes ir a la azotea. Es que yo le dije, sí, desde un principio le dije al herrero que me hiciera el cuadrito allá como con blanca. Ajá. Y me dijo, no, es que se me pasó, pero después vengo y ya nunca Y volvió. ya no. Ya nunca volvió. Y por el frente no puede salir, Es no como te puede digo, es que subir. queda apenas se alcanza a llegar la escalera al techo. El último escalón apenas queda se ocupó una escalera más grande. ¿Y por dónde subiríamos? Por aquí. ¿Quieres subir a la azotea? O sea, ¿por dónde subirías desde aquí, desde tu casa? Ah, pues por aquí, por donde el hueco Por que ese dice. espacio. Imagínate que esta es una franja del tamaño de la puerta. Pero la escalera, ¿por dónde la pones? Podría ser una escalera que se pueda bajar. O sea, que no esté todo el tiempo una escalera aquí, sino que la puedas bajar y ya como especie marinera o algo así que puedas. De esas que como que las amarra. Se Ujú. va por abajo. Podría ser algo así. Ok. Para que no te estorbe también en el día a día. Y aquí como al centro de la puerta. Ujú. Ok. Sí. O, no sé, ya no tenemos mocheta, ¿verdad? Tenemos esta mocheta. Es la única que hay. Pues mira, esta se pudiera poner acá. Bueno, habría que ver, ¿ah? Creo que la mayoría del diseño de aquí de la casa de Pecas es estas áreas. Exacto. De aquí hacia acá. Es Exacto. donde está todo el asunto. Sí, sí, lo otro son cambiar Esta puertas, distribución closets. es el secreto de del la casa de funcionamiento. Pecas. Ajá, Ujú. ok. Eso sería. Sí, sí es cierto, porque si haces un mueble aquí y otro mueble acá, le das un muy buen almacenamiento. Les vas a dar muchísimo espacio a ellos. Y la salida, y como tú dices, va la salida a la azotea. Ajá. Ok. Muy bien, jóvenes. Muy bien, Pecas. Así Pues es. entonces, Manos a la obra. manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar, jóvenes. Vamos a trabajar. Pues muchísimas gracias, Gracias de a verdad, por ustedes. abrirnos las puertas de su casa. Confiamos en que todo saldrá bien. Sí, primero Dios. Pues muchas gracias a ustedes que vinieron. Mi casa es su casa. Gracias por todo. Gracias por su apoyo. Ah, encantados. Me quedo pensando si se puede salir por acá, pero por acá no, ¿verdad? No se puede No. salir. ¿Qué te querías decir? ¿Agarrar la libre? No, subir la escalera por el acceso. Es que haz de cuenta, no, pues por aquí por dónde. No va. Esta losita quedó muy a todo dar para proteger del sol, ¿verdad? Sí. Aquí Esta por sí- dónde no. No subes por acá. No, tiene que ser por atrás, ¿no? Que fíjate, tenemos orientación aquí, oriente-poniente. Ah, sí. Entonces, a lo mejor le puede venir algo interesante aquí. ¿Podría ser? Podríamos hacer algo con Para una proteger del herrería sol, o algo. Ajá. como una celosía. Podría ser. ¿Quién sabe? Ya te entendí. Sí, que lo que me gustó es que la casa se siente fresca, ¿verdad? Ujú. Ahorita al menos se siente fresca, pero como la señora dice, en el verano le pega el sol aquí de frente. Seguro. En la tarde sí se mete el sol hasta allá. Y sí se calienta mucho, seguramente, ¿no? Sí. Al final son casas de concreto. La temperatura debe ser. Como te digo, en tiempo de calor es caliente. En tiempo de frío es frío. Es fría. Sí. Es lo que tiene pues el concreto. Que tiene que ser muy fina si hiciéramos algo aquí Ujú. para no, pues, Vete a No fumar. salir del entorno. pues no desentonar tanto, ¿verdad? Ahora sí que, digo, yo sé que aquí cada quien hace más o menos lo que quiere, pero tratar de ser Van a quitar eso. lo más discreto posible.
Hay un proyecto muy famoso de Álvaro Siza, La Malagueira. Me recuerda cuando tienen las escaleras. Y también pongamos el proyecto de Alejandro Aravena, 2 premios Pritzker que hicieron proyectos sociales para que vean las personas un poco cómo lo proponen la solución de la vivienda los arquitectos Pritzker. Los gatos. Si fuera más adelante, te causa Pues que era, es que problema. aquí, en mi cochera, vas a tener problemas con el vecino, que ya le tapó, y que el otro, y que el otro. Y como aquí pasa, Desde la escalera, pasa el en drenaje, esos diagonales. los tubos del agua, lo de la luz. Aquí, olvídalo. aquí Sí, por mi olvídalo. cochera pasa todo eso. Que estamos platicando de ver si con el tema de un árbol de un tamaño, Ajá. Te da sombra. ajá, que le diera esa sombra natural también. Pues la podríamos plantar, pero en el arriate, ¿no? Aquí solamente. Yo Mira. planté esa palma, mira. ¿A poco sí la pusiste tú? Sí. Oye, Mira, pues sí te ayuda él un la chorro. plantó primero, mira. Él la plantó primero que yo. Grabaron el programa. Y quedó bien chaparra esta. Ujú. Y era esta. ¿Ve? Imagínate que esta estuviera aquí, Pecas, Y ya te tapa todo el sol. esa yo la ¿Y planté. nunca has esta. usado este espacio, Pecas, para carro, pues? Sí, adelante lo subí a mi carro. Este es mío. Sí. Este es mío. Nomás que ahorita se me anda. Nomás me avienta la segunda. Ya la tercera no me la avienta y se me forza. ¿Y ese tinaco es tuyo? Es el que tenía. Y puse el otro. El que me traje de con blanca. El Rotoplas. Rotoplas, allá está arriba. Allá se ve, mira. Pinches mosquitos, mira. Es que queríamos poner el tinaco Rotoplas con blanca, pero por el Está, techo mira. de panel Covintec Ajá, no me dio confianza porque nos pedían unos muros que bajaran ok. y para ponerlo Te modificaba la estructura, pues. era peligroso por esa parte y luego sí iba a haber un montón Ya. desde afuera. Desde aquí no lo veo. ¿Sí lo ves o no? No, No, De no aquí sé. se ve, mira. no lo vi. Ah, ya lo vi. Míralo. Ahí está Rotoplas. Saludos a nuestros amigos de Rotoplas. Y ese se lo voy a. Ya se lo di a mi hija para que lo pusiera. Claro. Ya, pues si quitamos las puertas esas, pues también se las va a pasar a ella para que las ponga. Ujú. Es que haz de cuenta que esa casa no es de ella. Esa casa me la prestaron a mí porque le era mantenimiento. Sí. Y pues ahí se metió mi hija. Ya tiene años. Los años que yo tengo viviendo aquí, tienen ellos viviendo ahí. ¿Mm? Nomás porque le dé mantenimiento a la casita. Con pues, eso es el pago. ¿verdad? Y ya, pues le voy a pasar ese tinaco para que lo pongan ahí. Muy bien. Pues manos a la obra, arquitecto. Muchísimas gracias por Un acompañarnos y ser parte placer. de esta aventura nueva con el Pecas. Aquí estamos cumpliendo y cumpliendo la presento. palabra. Les presento a todos mis galleras, mira. ¿Son tuyos? Son Ustedes no míos, sabían, esos pero el gallos. Pecas es gallero. Puras apuestas clandestinas, ya imagino aquí, ¿va? Con el Todos Pecas. son míos, mira. Pero todos son tuyos, Pecas. Sí. O sea, esta temporada saqué 106 pollos. Oye, Pecas, ¿puedes tener un negocio de huevo orgánico? Ahí No, está, se echan a mira. perder ¿Qué? los huevos esos. ¿Sí? Sí. Este es polaco, se llaman polacos, pero por la barba. Ya. Este es el gallo giro. Ah, este es gallo giro. ¿Y por qué giro, Por el color, Ah, así se llama. Y este es un gallo gallina, ¿y eso? ¿Cómo que gallo gallina? porque tiene, haz de cuenta que es gallo, pero tiene toda la pluma de gallina. ¿Y aquí qué? No, pues eres el magnate de los gallos. Todo ese departamento. Está grande ¿Me la casa de los respetan? gallos. Sí, ¿Sí? hasta esto nunca, o sea, no se me ha perdido ni uno. Órale. Más lo que primero sí empezaron a robar los huevos, Ah, ya. pero la racilla así, nomás para agarrarlos, para quebrarlos. Y dije, no, pues que se los lleven para comérselos, ¿verdad? Mientras No, pero que me doy vuelta por aquí, no, ahí estaba el quebradero. Y se llevaron unas buenas charolas, pues ponen sus huevadas hasta que de 18 o 20 huevos. Hacen el nido, pues, Órale. y se los llevaron y... Que no se los comen, yo a veces sí me los como así, que acaba de poner. Ajá. Nomás le hago el agujerito y... Así, crudo. Sí, Sí. puro alimento, pura proteína usted. La proteína de Pecas. Ya nos vamos, despidámonos. No, pues vamos a que coman. Órale, a comer, jóvenes. Mira,
Acá está. Fede de Propiedad en acá redes está la sociales, por otra. favor. Fede de Déjame, Propiedad, tengo TikTok, Instagram y Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Pidan catálogo para que vean todas las propiedades que están a la venta, renta, todo. Excelente. Muchas gracias a todos los patrocinadores. Gracias a todos, jóvenes. Así seguimos en el proyecto de Un Techo para. Mira. Gracias. Acá está el. Contra paredes, adelante.